No te metas con Giratiempos capítulo 5. Un nuevo amigo. Daphne Greengrass mantuvo su cara de póker mientras esperaba que llegara el autobús noctámbulo, aunque por dentro estaba bastante molesta. Iba a viajar en ese estúpido autobús durante meses. Y completamente sola, aparentemente Tracy estaba de viaje en Hawái con su familia, y, sin importar lo triste que pareciera, ella era su única amiga. Daphne tenía muchos otros conocidos a los que llamaba amigos en público, pero podía decir que solo eran cercanos a ella como heredera Greengrass. No les importaba Daphne en sí, bueno, tal vez les importaba su apariencia como mucho, no ella como persona. Bostezó cuando llegó el autobús noctámbulo. Al menos los primeros días no serían tan malos, pero viajar en esa cosa todos los días. Se estremeció, pero cuando la puerta se abrió, su cara de póker volvió a su lugar. Ella subió los escalones con tranquilidad y pagó un galeón y 2 sicles. El conductor cerró la boca a mitad de su habitual discurso de presentación. Al ver la cantidad, supo el propósito de su presencia allí y preguntó en su lugar: ¿Qué ruta toma hoy, señorita Greengrass? Hoy tomaré la tercera ruta. Hizo una mueca por dentro, solo faltaban 145 rutas más, luego agarró su taza de chocolate caliente y se dio la vuelta, buscando un lugar donde sentarse. Primero, miró el autobús. Sería más soportable si hubiera otro estudiante de Hogwarts dentro. Tenía la esperanza de tener a alguien con quien charlar, bueno, excepto Malfoy o sus lacayos. Esas personas eran aún peores cuando eran borrachos, que generalmente viajaban en autobús. Echó un vistazo rápido al autobús y se fijó en el único joven que había junto a ella. Parecía sentarse tranquilamente cerca de la ventana y leer un libro mientras, de vez en cuando, tomaba un sorbo de su chocolate caliente. Vio el familiar cabello negro y una marca en zigzag detrás de su desordenado cabello, junto con unas gafas desgastadas y familiares. Abrió los ojos de par en par al reconocerlo, antes de recomponerse rápidamente. Todavía no dominaba esa parte de la oclumancia. El control de las emociones, que era otra cosa que se esperaba que las herederas de sangre pura como ella aprendieran y en la que tuvieran éxito. Ella caminó cerca y cuando el niño levantó la vista de su libro, lo saludó con un gesto de la cabeza. Potter. Greengrass, el chico asintió en respuesta, luego, como Daphne esperaba algo de hostilidad, de alguna manera la mayoría de los Gryffindors eran tan tontamente en contra de estar en la misma habitación que estudiantes de Slytherin como ella, el chico ni siquiera miró su libro, en cambio sonrió y empujó su baúl a un lado, haciendo el espacio suficiente para que ella pasara y alcanzara un asiento cercano justo frente a él. ¿Quieres charlar mientras viajamos? Daphne volvió a poner cara de póker, pero esta vez le llevó un poco más de tiempo reaccionar. Solo asintió y caminó hacia el asiento frente a la ventana, frente a Potter. Le tomó unos minutos más calmar su sorpresa y recuperar el control total de su rostro. El chico, al ver que ella seguía en silencio por un rato, solo sonrió y reanudó la conversación. Nunca esperé verte aquí, Greengrass, apuesto a que sientes lo mismo. Sí, tienes razón, ¿qué estás haciendo aquí, Potter? Las damas primero, se inclinó mientras le hacía un gesto con una sonrisa descarada en su rostro. Daphne se dio cuenta. No era así como se suponía que debía ser una conversación con un hijo de muggles. Era como si él fuera unos años mayor o algo así, no exactamente el Harry imprudente que recordaba de la escuela. Como no era ningún secreto y tenía mucha curiosidad por saber qué estaba haciendo allí el heredero Potter, ya que claramente no estaba allí por la misma razón que ella. Al verlo leyendo un libro anteriormente, Daphne abrió la boca para explicarlo. No estoy segura si lo sabes, ya sabes, haber sido criado por muggles y todo eso, pero el autobús noctámbulo no fue hecho por una razón insignificante para ayudar a los magos borrachos a llegar a casa, ni fue creado para que los nacidos de muggles y los jóvenes criados por muggles viajen. Ella se divirtió cuando vio un brillo en sus ojos, estaba interesado, lo que hizo que esto fuera más entretenido para ella. Los autobuses noctámbulos fueron creados por familias de sangre pura, para ver cómodamente la mayor parte de Gran Bretaña. ¿Sabes por qué es importante ver un lugar, Potter? Ella estaba bastante satisfecha ahora mientras se preguntaba si el chico podría adivinar esto. Esto hizo que el viaje fuera mucho más agradable ya que aún podía ver todas las vistas desde la ventana. El autobús pasaba rápidamente por varias calles e intersecciones, que seguramente miraría constantemente, incluso con el rabillo del ojo. Memorizar todas las calles de Gran Bretaña era una cosa molesta que todo heredero y heredera necesitaba hacer. Harry se tomó unos minutos para pensarlo, sus ojos brillaban con años de experiencia que confundieron a Daphne. ¿Cómo puede parecer mucho más maduro que el año pasado? ¿Esconderse de Sirius Black afectó tanto su mentalidad?
Incluso vio al chico estremecerse un poco como si recordara recuerdos desagradables. Poco después se calmó y expresó su suposición. Supongo que es por esa magia de teletransportación que usan los aurores, ya sabe, aparecer con un sonido de estallido. ¿Es correcto, señorita Greengras? La sorpresa pasó brevemente por los ojos de Daphne, pero esta vez se recompuso rápidamente. Pronto estaría en tercer año y como los aurores estaban más activos debido al famoso fugitivo de Azkaban, tenía sentido que adivinara. Aún así el chico parecía inteligente, lo que sus calificaciones no demostraban hasta ahora, o tal vez decidió ponerse más serio a partir de ahora. Ella asintió mientras respondía. Sí, Potter. Esa magia se llama aparición, ni siquiera Hogwarts la enseña durante nuestros 7 años allí, es un hechizo bastante peligroso de hecho, cuando se ejecuta mal podrías matarte si solo una parte de ti se teletransporta. Una cosa sobre este hechizo es que necesitas haber visto con tus propios ojos el lugar donde quieres aparecer, y es por eso que se hicieron los autobuses de los caballeros, para que las brujas y los magos pudieran ver toda Gran Bretaña, simplemente sentándose, lo que les permite teletransportarse, como lo llamas, hizo comillas con sus dedos, a cualquier parte del país, lo cual es una habilidad muy útil como puedes imaginar, especialmente si surge otra guerra. Grindelwald se va y también ya sabes quién, pero quién sabe qué futuro nos depara. Harry estaba fascinado, sus ojos brillaban como si estuviera considerando toda la utilidad de esta habilidad. Entonces llegó la pregunta esperada. ¿Existe algún requisito previo para aprender la aparición? ¿Se puede bloquear? ¿Ya lo sabes? Ahora fue el turno de Daphne de sonreír, ella devolvió la línea descarada del comienzo de la conversación. Respondí a tu pregunta sobre mi presencia allí, Potter, ¿no es este tu turno de soltar la sopa ahora? Harry se sonrojó, como si recordara que bombardear a alguien con preguntas no es una buena manera de mantener una conversación. Vio y compartió su historia. Daphne estaba interesada en escuchar las aventuras del chico. Incluso le recomendó a Diango algunas tiendas más en los callejones cercanos para que las visitara, ya que tenían algunas cosas buenas. La conversación fluyó mientras discutían varias cosas. Harry estaba interesado en cómo pasaba su tiempo, cómo era vivir con una familia de Slytherin y, lo más importante, en cualquier magia que escuchara mencionar a Daphne y que él mismo no conociera. Daphne estaba feliz de compartir. A su vez, aprendió mucho sobre los muggles, después de lo cual se dio cuenta de lo inútiles que eran esos libros de texto de estudios muggles que estaba acostumbrada a leer. A medida que pasó el tiempo, finalmente cambiaron de Potter y Greengras a solo Harry y Daphne. Y a medida que pasaba el tiempo, el autobús se detuvo. La voz fuerte del conductor gritó a través del autobús. Private Drive. Es tu parada, Harry. Harry rápidamente tomó su baúl, metió su libro adentro, luego presionó el botón de encogimiento y lo dejó caer en su bolsillo. Daphne estaba un poco triste de terminar su conversación allí, sería mucho más entretenido para ella si pudiera tener alguien agradable con quien charlar en sus viajes. Mientras se despedían, Daphne parecía reacia a separarse y cuando Harry se puso de pie para caminar hacia la puerta, ella habló nuevamente. Harry. ¿Sí? El chico se dio la vuelta. Me preguntaba si montarías esto pronto, fue agradable charlar contigo, un ligero rubor apareció en su rostro, pero desapareció rápidamente. Harry solo sonrió, sí, planeo hacer esto todos los días, al menos hasta la Copa Mundial de Quidditch. También disfruté nuestra charla. Daphne, puedes enviarme un búho con los detalles si deseas viajar conmigo nuevamente, solo recuerda que no hay búhos durante el día, mis parientes odian eso. Daphne le devolvió la sonrisa, recordando las historias de terror de los parientes de Harry. Escribiré cuando regrese a casa, todavía queda algo de tiempo para esta ruta de aparición, nos vemos de nuevo Harry. Lo saludó con la mano, mientras Harry le devolvía el saludo, se apresuró a salir del autobús, dejando caer la taza de chocolate caliente vacía cerca de la pila al lado del conductor que tenía una sonrisa tímida en su rostro. Ah, es bueno ser joven, Harry. Te veo mañana si por casualidad coges mi autobús. Adiós. Harry salió del autobús, y tan pronto como tocó el suelo pudo sentir un gran trozo de magia detrás de él, se dio la vuelta y cuando vio que el autobús se volvía más transparente y aceleraba como un coche de fórmula, vislumbró a Daphne saludando, logró sonreír y devolver el saludo, pero unos momentos después el autobús se perdió de vista. Harry se sentía bastante satisfecho con este día. Había hecho un nuevo amigo, un amigo Slytherin. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tal vez pensar en todos los Slytherins en función de ese chico Draco fue un error de su parte. Caminó hacia la cuarta casa de la calle.
Los Dursley de alguna manera ni siquiera notaron que estaba ausente, contentos de evitar una explicación innecesaria. Harry regresó a su habitación. Todavía tenía toneladas de libros que terminar, que esperaba con ansias, especialmente el de fantasía Muggle, ya que se quedó en un gran suspenso cuando la llegada de Daphne interrumpió su lectura. Unas horas más tarde llegó Edwig. Parecía un poco cansada por el viaje, pero todavía tenía una mirada orgullosa, así que Harry puso un montón de golosinas en su plato. Harry vio una carta pegada a sus pies. Resultó ser la respuesta de Neville. Le dijo que solo podía invitarlo esta semana porque viajaría a Roma con su abuela para pasar el resto del verano más tarde. Harry solo sonrió y escribió su respuesta. Visitaría a su amiga esta semana, quizás pasado mañana. Como Edwig parecía cansada, no quería despedirla justo después de dejarla descansar unos minutos. Escribió la respuesta, pero aún no la puso en una carta, lo haría por la mañana, y quién sabe. Quizás llegarían más cartas en ese momento, por lo que necesitaría replanificar y reprogramar sus reuniones. Se estaba haciendo tarde, pero de todos modos no necesitaba dormir mucho, así que simplemente meditó un rato, organizando los recuerdos del día, que consistieron en tomar algunos libros de su primera vez viviendo esta fecha, colocarlos en el pasillo de entrada de su biblioteca, el que usó para engañar a Dumbledore, luego revisar los libros de hoy, dividir el contenido en varias categorías y organizarlos en los estantes. Daphne le explicó que obtener un beneficio real por la aparición requería que construyera una especie de mapa en su biblioteca mental. Fue divertido ver su reacción cuando se dio cuenta de que realmente conocía la oclumancia, y no solo la teoría, sino que era bastante competente en ella, especialmente en defensa mental, pero no mencionó esa parte. Le tomó solo unas horas y se agregó una pequeña mesa en su biblioteca principal, sobre ella había un gran globo terráqueo con muchos alfileres. Al tocar un alfiler, apareció un mapa lleno de varias ciudades muggles. Lo encontró en uno de los libros muggles que compró casualmente, luego simplemente asoció los marcadores de paisajes mentales en el globo con los mapas. En cuanto al globo, había visto muchos en su escuela primaria. La mayoría de las cosas no mágicas se podían hacer dentro de su paisaje mental solo con un pensamiento, si entendía cómo funcionaba. Harry tocó juguetonamente algunos marcadores mentales mientras la superficie de la mesa junto al globo terráqueo era reemplazada por varios mapas de países de todo el mundo. La mayoría de ellos estaban tenues, sin iluminación, pero para Gran Bretaña había muchas líneas de luz brillando, Private Drive, la estación King Cross, varias calles alrededor, lo que llevó un tiempo organizar, pero simplemente repasar lentamente los recuerdos del autobús noctámbulo con mapas muggles cerca fue bastante factible. Las luces eran simplemente algo elegante que imaginó. Colocando miles de luces LED debajo del mapa y luego encendiéndolas mientras unía una pieza de memoria visual correspondiente al mapa. La oclumancia para organizar era bastante divertida, pensó Harry, pero un golpe repentino fuera de su mente lo obligó a abrir los ojos. Había una lechuza marrón común picoteando suavemente su ventana, una carta con una elegante letra pegada a sus patas. Sonrió mientras se acercaba para dejarlo entrar. Luego, como si fuera una señal, comenzaron a volar más lechuzas. Reconoció a las otras, la lechuza de Hermione, la lechuza de Weasley, incluso la lechuza de Seamus, supuso que Thomas le enviaría una respuesta por correo postal, ya que no tenía una lechuza. Sonrió mientras vertía una pequeña montaña de golosinas para lechuzas en la ventana. Mientras las lechuzas comían felices, luego se fueron volando una por una, sin embargo, la lechuza marrón que no había visto antes permaneció, mirando a Harry como si estuviera esperando una carta de respuesta. Harry solo se rió entre dientes y tomó la carta con elegante cursiva de la pila cercana. Como era de esperar, era de una nueva amiga que hizo hoy. Una chica de Slytherin llamada Daphne. Fin del capítulo. No te metas con los giratiempos capítulo 6. C6. Nocturne, Mood, Callejón Verde. El sol de la mañana brilló cuando Harry se despertó y estiró sus extremidades. Después de hacer su cama y comer varios dulces que compró en Alley para el desayuno, releyó sus respuestas una vez más, antes de enrolarlas y colocarlas en un portacartas en la pierna de Edwig. El portabebés era algo que había comprado ayer en la tienda de baúles. Harry no estaba seguro de cómo funcionaba exactamente, pero Edwig parecía contenta de llevar una carga más ligera y podía sacar hábilmente las letras una por una según fuera necesario. Después de probar su nueva baratija, la lechuza emitió un ulular, luego agarró una galleta grande de los restos del desayuno de Harry y despegó hacia los cielos.
Harry solo escuchó mientras veía a su familiar volar rápidamente y solo apartó la mirada cuando ni siquiera un punto era visible en el cielo de la mañana. Tenía un día ocupado por delante. El viaje en el autobús nocturno hasta el callejón Diagon tomó más tiempo de lo habitual, principalmente porque Harry decidió tomar una ruta panorámica. Pensó que estaba un poco detrás de Daphne y quería alcanzarla. Sin duda, sería útil en el futuro poder aparecer en cualquier calle de Gran Bretaña. Durante todo el viaje se sintió un poco triste. Necesitaba seguir mirando hacia afuera, por lo que no podía leer al mismo tiempo y no había nadie con quien charlar. No es que el autobús estuviera vacío, pero había los mismos borrachos o personas con aspecto de vagabundos que la última vez. Al menos el chocolate caliente estaba sabroso. Sonrió levemente y simplemente disfrutó del paisaje de su tierra natal. El callejón Diagon fue tan divertido como siempre, pero Harry ya había visitado la mayoría de las tiendas la última vez, y las pocas que quedaban no le atrajeron realmente. Visitó la botica para comprar una gran cantidad de ingredientes para pociones. Hacer pociones no requería agitar la varita, por lo que podía practicar eso en casa. No era tan bueno con las pociones, pero nunca explotó ni derritió su caldero, todavía. Y si sucedía, pensó que simplemente experimentaría una corte del mundo mágico por primera vez, y luego el reinicio simplemente arreglaría las cosas, nada demasiado serio. Pensando en Sirius irritante, su padrino estaba más que feliz de organizar una visita con él, diciendo que lo llevaría a un lugar seguro donde se está quedando, pero no podía escribirlo en papel ya que lo expondría si la carta es interceptada. Un lugar tan fascinante, Harry estaba emocionado de visitarlo con su padrino, solo necesitaba estar atento a su forma de canuto apareciendo cerca de los Dursley, al menos así es como entendió las críticas palabras de su travieso padrino. Finalmente, al llegar al final del callejón Diagon, Harry se giró hacia un lado. Había un cartel que indicaba el camino por el que había venido, otro que indicaba el callejón Nocturne, otro más que el callejón Puro, el callejón Verde y muchos más. Harry se preguntó cómo era posible que los magos siempre hablaran solo del callejón Diagon. Seguramente había oído que el callejón Nocturne era un lugar de maldad, pero la persona más amable que conoció, Hagrid, era un cliente frecuente allí, seguramente no podía ser tan malo. No tardaría mucho en decidirse. De todas formas, acabaría por explorarlos todos, así que era mejor empezar por algún sitio. Rápidamente reorganizó su día. Exploraría el callejón Nocturne hasta el mediodía, luego iría por el callejón del barro. Aparentemente era el lugar al que conducían a todos los nacidos de Muggles, rara vez se les permitía montar tiendas en la mayoría de los callejones como Diagon, simplemente creaban su propio callejón, aunque esos snobs de sangre pura probablemente lo llamaran así, reflexionó. Luego, por la noche, tuvo una reunión concertada con Daphne en la entrada de Green Alley, aparentemente propiedad de la familia Greengrass. Allí Daphne le daría un recorrido, incluso le presentaría algunos lugares donde a los jóvenes magos se les permitiría entrenar magia, con la supervisión de un adulto, por supuesto. Diablos, incluso se ofrecían cursos, uno de ellos era de apariciones, en el que Daphne dijo que se inscribiría. Luego cenarían, charlarían y emprenderían otra ruta panorámica en el autobús nocturno de regreso a casa. Harry sonriendo, reflexionando interiormente parece, una cita, hizo nota mental de burlarse de Daphne al respecto más tarde. Caminar por el callejón de Nocturne no parecía tan interesante como lo fue durante su primer año. Su baúl de bolsillo tenía bastantes barreras antirrobo, así que todos esos delincuentes que lo miraban como si fueran caramelos la primera vez que estuvo allí, simplemente maldijeron al ver su baúl de bolsillo y simplemente pasó de largo. No había muchas tiendas adentro, y los rumores de que era un lugar de magos oscuros eran claramente algo exagerados. Claro que había algunas tiendas que vendían cosas de aspecto algo sospechoso, tal vez cosas casi ilegales como pociones de amor temporales que se hacían pasar como artículos de broma. A Harry no le gustaba especialmente este callejón. Aún tenía malos recuerdos del lugar, pero aún así encontré algunas cosas útiles en su interior. Su creciente biblioteca dentro del baúl de bolsillo se amplió con algunos libros de hechizos variados de varios países del mundo. Algunos de ellos incluso podrían parecer oscuros para otros, pero como alguien que vio a un primer año casi matar a un troll con un simple Wingardium Leviosa, Harry realmente no creía que hechizos como la remoción de huesos fueran realmente oscuros. Tal vez se usará para cocinar. Aunque sus capacidades de combate no debían subestimarse, se estremeció al recordar a Lockhart cuando el maestro desvaneció todos los huesos de sus brazos.
Era un hechizo tan simple, pero un golpe y estás desarmado durante al menos un par de días, un golpe en la parte que no es una extremidad inmovilizaría al oponente o tal vez incluso lo mataría directamente. Aún así, estaba contento con sus adquisiciones, tal vez le ayudarían a durar más tiempo contra ese monstruo de Albus al comienzo del bucle, ya que sentía la necesidad de mejorar sus habilidades de lucha. Tal vez vencer al viejo Dwinkle estaba fuera del alcance de su talento, pero deseaba al menos conseguir un solo golpe bueno, lo que de alguna manera nunca logró hacer en todos los bucles. El mediodía se acercaba rápidamente, así que Harry echó un vistazo a la última tienda del callejón. Estaba muy deteriorada, incluso el cartel estaba roto. Casi pasó de largo pensando que era la casa de alguien, pero había un pequeño trozo de papel desgastado que decía abierto, así que abrió la puerta y sonó una vieja campana. Sorprendentemente, era una librería. De hecho, fue la primera que encontró en el callejón. Los otros libros que encontraron eran solo artículos varios, no eran librerías en absoluto. Echó un vistazo a los títulos, ya que solo había una decena de estantes, podía darse cuenta del lujo de pasar tiempo leyendo todos los títulos y luego, si alguna vez deseaba leer alguno de ellos, podía venir aquí a comprar. Con sus habilidades de oclumancia era fácil recordar incluso la ubicación de los libros, sin mencionar los títulos. Hasta ahora, la mayoría de los estantes tenían solo libros escolares de Hogwarts y otros clásicos famosos como cuentos de hadas de magos, pero los libros eran bastante viejos, no se podía ver un solo libro de texto sin sentido de lo que había libros que se usaban en Hogwarts hace aproximadamente medio siglo. Aún así, la mayoría de los libros de texto tenían el mismo contenido que los actuales, tal vez el lenguaje estaba un poco redactado. Sin embargo, la siguiente sección lo sorprendió bastante. Había incluso libros sobre oclumancia y legilimancia. Estaba seguro de que era totalmente ilegal venderlos tan abiertamente, pero, aún así, ¿qué auror vendría a esa tienda en ruinas y sin nombre? Curioso, escogió algunos libros sobre oclumancia y les dio la vuelta. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras lamentaba el hecho de no haber leído este hace una década, le habría ahorrado años construyendo sus defensas mentales, todavía sabía la mayoría de las cosas del libro e incluso más, pero le tomó cientos, incluso millas de enfrentamientos con Albus para aprenderlas por sí mismo. Diablos, ahora podría escribir un libro por su cuenta, tener un libro de texto tan bueno aquí era un buen hallazgo. No queriendo perderse en los libros, ya que todavía tenía planos para el día, Harry simplemente hizo piquetes en toda la sección sobre artes mentales, que solo eran un par de docenas de libros, seguramente podría prescindir de los galeones. Mientras revisaba los otros libros, encontró un buen libro complementario de pociones que explicaba exactamente qué hacía cada ingrediente. No le sorprenderá que el murciélago grasiento nunca mencione este libro a los estudiantes, al menos a los que no eran de Slytherin. También encontré algunos libros de duelo y un libro de texto de artes oscuras aún más antiguo. Aparentemente, hace 7 décadas, la materia se llamaba Artes Oscuras y Defensa contra ellas. Apenas podía llevar más libros por su cuenta, ya que sentía que era de mala educación empujar los productos no comprados a su baúl privado, así que fue a buscar el mostrador para pagar. Había un anciano arrugado junto al mostrador, que simplemente miró los libros, sin mostrar ninguna reacción especial al ver docenas de libros ilegales entre ellos. Simplemente indicó un precio, bastante elevado, que Harry pagó, ya que no era tacaño con el dinero. Su gasto no tenía sentido, ya que cuando el bucle se reiniciaba, su dinero se recargaba, pero el conocimiento adquirido permanecía en su mente. Se guardó los libros que había comprado en el bolsillo y salió de la tienda y del callejón. Ya era mediodía y las comidas que ofrecían en Nocturne parecían poco apetitosas. La mayoría de las comidas tenían carne casi cruda y ensangrentada. Quizás era aquí donde comían personas como Lupin. Reflexionó Harry mientras caminaba. Después de comer su sabroso almuerzo en el caldero chorreante, Harry regresó al final del callejón, esta vez tomó un giro hacia el llamado callejón de barro. Después de unos minutos de caminar, Harry vio un callejón que era bastante inusual, no como los lugares mágicos habituales. El edificio parecía bastante moderno, como un centro comercial muggle recién construido. Tal vez los snobs de sangre pura estarían en contra de poner un pie allí, pero a Harry no le importó y entró en la primera tienda que le llamó la atención. Magia electrónica para la vida cotidiana. Por dentro parecía una tienda muggle. Todo parecía limpio, los artículos estaban perfectamente ordenados en los estantes, con algún tipo de etiqueta adherida, tal vez para evitar robos, se le preguntó al niño mientras una voz emocionada lo saludaba.
Después de una breve charla con el tendero, Harry fue conducido a un recorrido por la tienda y sus especialidades. El nombre, de hecho, combinaba las palabras mágico y eléctrico y pretendía hacer cosas eléctricas rehechas con partes mágicas, como el coche Muggle que conducía el señor Weasley. También investigan cosas a la inversa, principalmente creando varias medicinas para enfermedades comunes, recreando algunas pociones simples con ingredientes no mágicos. Si bien la tienda fue un gran éxito en el lado Muggle, allí en el Callejón del Barro, no era muy visitada. Los magos preferían las apariciones o la gripe roja o incluso las escobas en lugar de los autos lujosos. Incluso si los nacidos de Muggles compraban un auto, generalmente compraban uno no mágico, aún así había bastantes baratijas elegantes que le gustaban a Harry. Al final, Harry compró un reproductor de música que podía guardar sonidos, reproducirlos e incluso conectarse a la radio mágica o a las ondas de radio Muggles. Fue interesante notar que, mientras que los dispositivos electrónicos se volvían locos en presencia de la magia, las ondas de radio parecían funcionar bien. Sonrió mientras jugaba con los auriculares conectados al reproductor. Parecía uno Muggle, ahora podía disfrutar de algo de música en sus viajes matutinos en autobús. Después de un tiempo, se fue a otra tienda. Esta vez era un centro comercial real, pero tenía artículos mágicos, ingredientes para pociones de comida y similares. Aunque inicialmente se sintió extraño por lo extraño de todo, al niño le gustó la idea de tener un solo lugar para comprar todo lo que necesitaba. Unos cuantos edificios abandonados después, vio una sastrería que, a diferencia de Madame Malkin, confeccionaba diversas prendas muggles, que parecían mucho más cómodas que las llamadas túnicas mágicas que la mayoría de las brujas y magos que veían en el callejón Diagon solían usar. Harry compró un jersey y unos pantalones caros, aparentemente hechos de piel de dragón, por lo que eran algo resistentes a la magia, por supuesto, no tanto como la piel de dragón real, ya que no estaba viva. También eligió bastante ropa informal encantada con encantamientos de limpieza y encantamientos de autorreparación. Incluso tenían encantamientos de crecimiento que le permitían a la ropa crecer hasta alcanzar el tamaño de un adulto a medida que envejecía. Finalmente la exploración llegó a su fin cuando el niño se apresuró a regresar a la encrucijada. Tenía una cita que cumplir. Harry caminaba tan rápido como podía, aunque sin esforzarse demasiado, no quería parecer sin aliento. Al llegar a la intersección, suspiró aliviado. Parecía que Daphne aún no había llegado. Echó un vistazo a su reloj de pulsera que había comprado en un callejón de barro. Parecía que todavía faltaban unos minutos y, cuando levantó la vista, ya podía ver a una chica de cabello blanco que le resultaba familiar caminando hacia él. Esperó a que se acercara lo suficiente, luego escuchó y levantó la mano para saludarlo. Hola Daphne. Hola Harry, ¿esperas mucho tiempo? No, acabo de llegar hace poco, estuve explorando Mood ayer y antes, notó que la brillante sonrisa de la niña no vaciló, a ella no parecía importarle que Mood Alley estuviera dirigido por hijos de Muggles. Así, recuerdo ese lugar, tenía algunas cosas bastante novedosas, la ropa es especialmente cómoda allí, pero de todos modos vámonos, te daré un recorrido por Green Alley como prometí. Claro, sonrió Harry, que comienza la cita. Un rojo brillante tiñó las mejillas de la chica, ella le dio un codazo en el costado. No es una cita. Solo una, salida con un amigo. Seguro lo que tú digas. El chico todavía tenía una sonrisa descarada mientras caminaba junto a la chica avergonzada. Aunque ella dijo que no era una cita, se veía más hermosa que su encuentro casual de ayer. En lugar de una túnica gris oscura que se mezclaba con la multitud del autobús, ahora llevaba un hermoso vestido verde claro, que combinaba muy bien con sus ojos verdes y su cabello rubio. El callejón verde resultó ser algo entre el callejón Diagon y el callejón del lodo. Los edificios eran en su mayoría del mismo estilo que en Diagon, pero había algunas tiendas allí que claramente tenían diseños de tiendas muggles más nuevos. Tenía una cantidad sorprendentemente grande de tiendas dedicadas a pociones y herbología, como explicó Daphne, ese era el negocio principal de su familia. Su linaje de alguna manera los hacía más talentosos en esos campos. Con sus sugerencias, Harry encontró fácilmente una planta elegante que Neville seguramente disfrutaría tener. Sería para su visita a la casa en unos días, luego el recorrido continuó. Visitaron una librería, donde unas cuantas docenas de títulos interesantes entraron en el baúl de bolsillo de Harry. Le gustó especialmente un libro grueso que le mostró Daphne, que explicaba las pociones escolares para todos los años de manera muy detallada.
No podía esperar a ver la expresión grasienta del murciélago cuando aprobara sus tareas de pociones. Seguir adelante fue como si Daphne estuviera recogiendo cosas útiles para Harry mientras su dinero menguaba, pero él disfrutó de la juerga de compras. Sintió que necesitaba todas esas cosas, como un caldero inderretible, una funda para varita, libros de historia sobre magos en general, no solo sobre Gran Bretaña, y más compras. Daphne parecía disfrutar del recorrido y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Finalmente, el recorrido llegó a su fin cuando llegaron a un elegante edificio llamado Centro de Entrenamiento de Verano para Jóvenes Magos. Entonces, Harry, ¿tomarás clases de apariciones, junto conmigo? Claro, parece una habilidad muy común de aprender, y ciertamente disfruto de tu compañía. La muchacha se sonrojó al escuchar sus últimas palabras y asintió mientras le pasaba un formulario de registro vacío. Se registraron para la clase mientras que Harry también se registró para algunas clases de duelo temprano en la mañana y clases de defensa del arte mental. Daphne parecía querer unirse a esas también, pero aparentemente las tomó el año pasado y no pudo repetirlas nuevamente. Como la primera clase de aparición aún estaba a punto de comenzar, el dúo fue a cenar a un restaurante cercano. La deliciosa comida estuvo acompañada de una larga charla en la que discutieron varios temas juntos. Luego recorrieron juntos la ruta panorámica en un autobús de caballeros y finalmente llegó el momento de separarse. Fue agradable pasar tiempo contigo, Harry. Lo mismo digo, Daphne. ¿Nos vemos de nuevo algún día, quizás antes de la primera lección sobre apariciones? Sí, me gustaría eso, era un poco oscuro de ver, pero cuando sus mejillas se oscurecieron, Harry pensó que se estaba sonrojando nuevamente. ¿Qué te parece si vamos a algún lugar mugle? Podríamos ver una película juntos, y comer algo de comida mugle. ¿Alguna vez has comido pizza? Eso suena interesante. Las películas que mencionaste siempre me fascinaron, me encantaría ver alguna. ¿Pero qué es una pizza? Harry admiró su expresión perpleja, pero su propio rostro estaba boquiabierto por la sorpresa. La pizza es una de las comidas más sabrosas que he comido, es un crimen no probarla nunca. No me importaría probar alguna nueva cocina. All right. ¿Nos vemos mañana en el autobús? Sí, nos vemos pronto. El dúo se separó una vez más, mientras Harry tarareaba felizmente y caminaba de regreso a Private Drive. Cerca de las puertas se detuvo mientras un gran perro negro parecía estar esperándolo entre los arbustos. Ladró y lo miró con una sonrisa traviesa, él extendió su pata y en ella había un boleto de autobús mugle que iba al distrito de Grimmauld Place, mañana por la mañana. Harry nunca había oído hablar del lugar, pero estaba feliz de volver a ver a su padrino, se arrodilló y abrazó al perro, quien le devolvió el gesto. Luego Harry agarró el billete y se sentó. Gracias Padfoot, estaré allí mañana. El perro negro volvió a ladrar y abrazó a Harry una vez más antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Harry regresó a su habitación con una mirada feliz en su rostro, parecía que necesitaba reorganizar su día siguiente. Fin del capítulo. No te metas con Giratiempos capítulo 7. C7. Visitando lugares. El sol de la mañana aún no había salido, pero Harry ya estaba saliendo por la puerta de la casa de los Dursley. En su mano había un trozo de papel apretado. Un billete de autobús para Grimmauld Place a primera hora de la mañana. Pensándolo bien ahora ambos nos extrañamos por más de una década, el niño rió entre dientes cuando este pensamiento aleatorio lo golpeó, aún así estaba contento de finalmente visitar a su padrino, también tenía mucha curiosidad por saber dónde había estado viviendo escondido todo este tiempo. Como todavía era muy temprano por la mañana, la parada de autobús estaba vacía. El autobús solitario casi pasó de largo, ya que no estaba acostumbrado a recoger pasajeros allí tan temprano, pero el conductor aparentemente vio la mano extendida de Harry y frenó. Como era de esperar, el autobús también estaba vacío. El chico se limitó a saludar con la cabeza al conductor, que seguramente se preguntaba si se había quedado despierto toda la noche o si era un adolescente madrugador y le pasó el billete. El conductor silbó en respuesta. Esa es la última parada muchacho, puedes intentar dormir un poco en el camino. Harry simplemente sonrió en respuesta. Gracias por avisarme, pero estoy bien descansado. Luego caminó hasta la parte de atrás, donde había unos asientos más cómodos, y se quedó mirando por la ventana el trayecto. Claro que no era tan cómodo como el autobús noctámbulo, pero aún así fue una experiencia interesante.
A Harry le recordó el autobús escolar que tomó en excursiones algunas veces cuando todavía estaba en la escuela primaria. En el camino, recibió algunas miradas del conductor, que probablemente se preguntó dónde había escondido el chico no uno, sino 5 libros y un sándwich, pero no hizo ningún comentario al respecto. Harry se sentía bastante satisfecho con ello. Todos esos hechizos para evitar a los muggles en su baúl de bolsillo debían estar funcionando correctamente. El viaje fue largo y estaba cansado de estar sentado. Incluso empezó a extrañar el autobús noctámbulo, donde los asientos estaban encantados para permanecer cómodos incluso en viajes largos. Aún así, los largos recorridos que hacía con Daphne por las noches no duraban tanto. Harry estaba inmerso en algunas novelas ligeras, a veces levantaba la vista para ver a varios muggles entrando o saliendo del autobús. Como el autobús nunca pasaba de la mitad de su capacidad, podía ocupar 2 asientos en la parte trasera durante todo el viaje, uno para él y otro para sus bocadillos y libros. Pasaron 6 horas en total hasta que el autobús se detuvo por última vez. Ahora estaba casi vacío una vez más. Solo quedaban el conductor y el propio Harry. Tu destino, muchacho. Gracias señor, que tenga un buen viaje. Harry se bajó del autobús y miró a su alrededor. Era un distrito muggle bastante desierto. Las casas parecían pertenecer a gente adinerada, pero también parecían abandonadas. Algunas de ellas necesitaban claramente reparaciones. De hecho, apenas podía ver a nadie caminando, solo a unos cuantos corredores matutinos que probablemente no vivían cerca del lugar. De repente, escuchó un ladrido detrás de él y rápidamente se dio la vuelta. Allí estaba un gran perro negro con una correa en la boca. Sonrió en respuesta. Hola Canuto. El perro soltó un ladrido feliz y aparentemente empujó su correa hacia la mano de Harry. El niño sonrió, algo divertido por la idea de llevar a su padrino con una correa, literalmente. Aún así, entendió las intenciones de su pariente y tomó la correa, luego el perro comenzó a caminar tranquilamente. Parecía un niño paseando a un perro desde lejos, pero era el perro el que iba adelante. De hecho, caminaba tan rápido que Harry apenas podía seguirlo sin tropezar. Juntos recorrieron la larga calle hasta llegar a una zona aparentemente más abandonada. Ni siquiera los corredores matutinos parecían pasar por ese lugar. Finalmente, el perro aminoró la marcha y Harry tuvo un momento para mirar a su alrededor. Allí estaban las casas 10, 11, 13, 14, Harry miró hacia atrás. De alguna manera, no vio la número 12, pero no estaba allí. Su mirada confusa pareció divertir a su padrino mientras soltaba un último ladrido, caminaba hacia adelante y desaparecía. Harry simplemente se quedó allí confundido, se frotó los ojos y no, su padrino no estaba a la vista, pero extrañamente la correa en su mano se dirigía hacia adelante y desaparecía a mitad de camino. Mientras todavía estaba de pie con la boca abierta, unos momentos después la correa lo tiró hacia atrás y sintió como si hubiera pasado una especie de barrera, una sensación similar a la de entrar en la parte mágica de la estación de King's Cross. Miró a su alrededor. No, era el mismo lugar, pero de alguna manera la casa 12 que faltaba estaba allí, como siempre había estado. Escuchó risas detrás de él y, al darse la vuelta, su padrino ahora estaba de pie sobre 2 piernas, dándole una sonrisa descarada. Es bueno verte, Harry. Abrió los brazos y Harry se apresuró a abrazarlo. Unos minutos después se separaron y Harry comenzó a hablar. Entonces, ¿cómo se mantiene esta casa oculta tanto de los muggles como de los aurores? El hechizo de Fidelius, lanzado por mi antepasado, todavía se mantiene hasta el día de hoy. Solo puede ser llevado por alguien que conozca este lugar y, a menos que reciba una ubicación exacta escrita en un papel, lo olvidará poco después de que se vaya. Bueno, si tiene tanta curiosidad, puede consultarlo en la biblioteca. ¿Tienes una biblioteca en tu casa? Esta es la mansión de la familia Black. Tiene muchos encantos y es muy espaciosa por dentro. Ven, te la mostraré. El recorrido comenzó con Sirius dando una severa advertencia cerca de la puerta. Tápate los oídos, Harry, porque hay un retrato molesto de mi desafortunado pariente en el pasillo al que no le agradarás ni un poco, verás, tu madre era hija de muggles y tu abuela era negra, pero se casó con un Potter y mi tía era una partidaria bastante oscura de la familia y una snob de sangre pura. Bueno, ya entiendes el punto, ella te odiaría por ser mestizo y por desterrar al señor oscuro. Harry se alegró por la advertencia ya que escuchó todos esos insultos con los oídos tapados. Podría quedarse sordo si escuchara eso sin ninguna preparación. Dejando atrás el retrato gritando, el recorrido continuó con Sirius mostrando varias habitaciones y explicando qué era, lanzando ocasionalmente algunos hechizos mientras se encontraban con bogarts y duendes al azar que permanecían en habitaciones abandonadas.
Finalmente se encontraron con una figura familiar. Era un ser pequeño, como un niño que Harry reconoció. Como había tenido algunas interacciones con una criatura del mismo tipo, se volvió hacia su padrino. ¿Tienes un elfo doméstico? Sí, pero Creature es como decirlo. No es del tipo bueno. Se niega a quitar ese molesto retrato y a tirar a la basura la mayoría de los artefactos oscuros de este lugar. Además, nunca limpia, la comida que prepara es horrible. Diablos, probablemente solo quiere envenenarme, así que preparo mis comidas por mi cuenta. El elfo doméstico en cuestión simplemente se quejó bajo su nariz. Harry pudo entender algunas palabras como falso amo, por qué todos los demás murieron, por qué el pobre Regulus encontró su fin. El niño sintió pena por su padrino, pero conocía a un elfo libre que podría ayudarle. ¿Quieres otro? Resulta que conozco a un elfo libre al que puedes pagar un salario mensual de galeones o algo así, tiene muchas ganas de trabajar y una buena actitud. Su padrino sonrió. Por supuesto, cualquier cosa para deshacerse de ese retrato. ¿No te preocupa que el elfo filtre la ubicación de tu escondite? Preguntó Harry con preocupación en su voz. No te preocupes, hay algunas protecciones desagradables implementadas que cualquier elfo no contratado simplemente olvidaría que está allí después de irse, y podemos agregar una cláusula de confidencialidad al contrato si tu amigable elfo solo quiere trabajar allí a tiempo parcial. Harry simplemente asintió y llamó a su amigo. Dobby. ¿Puff el gran señor Harry Potter ha llamado a Dobby? Harry se arrodilló para alcanzar al pequeño elfo y le dio un abrazo. Te extrañé, amigo. El gran Harry Potter cree que Dobby es un amigo. Había lágrimas en los ojos del elfo mientras le devolvía el abrazo. Dobby está conmovido. Harry se levantó y continuó con las conversaciones de negocios. Dobby, ¿quieres trabajar aquí? Es la casa de mi padrino y su elfo actual no está haciendo un buen trabajo. El elfo asintió fanáticamente. Lo que sea por el asombroso Harry Potter, señor. Pronto se hizo el trato y Dobby se fue a limpiar la casa, empezando por deshacerse del retrato de Walbuga. Creature se quejó mucho, pero finalmente se dio por tener la habitación de Regulus solo para su propia jurisdicción. Sirius estuvo de acuerdo porque no quería el problema de que el elfo saliera de la casa. Aunque su memoria se borraría, había muchas personas que sabían del elfo. Su principal preocupación era Narcisa Malfoy Black, no estaba seguro de si ella podía acceder a este lugar, pero ciertamente sabía que existía. Avisarle al ministerio significaría problemas para él. Esos compañeros del departamento de misterios seguramente aceptarían el desafío de localizar una mansión oculta de Fidelius. El recorrido continuó por un rato más. Harry y Sirius también disfrutaron de una deliciosa comida una vez que Dobby terminó de limpiar la cocina. De alguna manera, Harry incluso logró persuadir al pequeño para que los acompañara a comer juntos. Después de comer no quedaba mucho por ver de la mansión, así que Sirius lo llevó a la única habitación que aún no habían visitado. Y esta es la biblioteca de la familia Black. Francamente, la mayoría de los tomos de libros son bastante oscuros, así que no te sugiero que los leas hasta que seas mayor. Y con esto concluiría el recorrido. Creo que se está haciendo tarde, y me dijiste que tenías a alguien especial a quien conocer en un autobús, entre otras cosas. Sirius le guiñó un ojo a Harry. Gracias, Sirius, fue divertido. ¿Puedo visitarte más tarde? Por supuesto. En cualquier momento. ¿Pero hay alguna forma más rápida de llegar? Yo me paso la mitad del día en ese autobús. Bueno, supongo que si pudieras aparecerte como es legal para magos menores de edad, si obtienes una licencia, pero aún así necesitarías saber oclumancia lo suficientemente fuerte como para mantener mi ubicación segura. No es que no confíe en ti, es que lo sé. Hizo una mueca. A Snivelius le gusta husmear en las mentes de los demás. Necesitarías tener buenos escudos de oclumancia en su lugar, por si acaso. Harry rió entre dientes al escuchar el apodo de su profesor de pociones una vez más. Estaba seguro de usarlo en la escuela y difundirlo a todos los años también, junto con todas las historias divertidas que Sirius compartió. El bastardo grasiento ciertamente se lo merecía. Ahora tenía una mirada avergonzada y admitió. En realidad, sé un poco de oclumancia. Sirius estaba en shock. Esta era una rama oscura y difícil de la magia, y Harry se enteró de que la magia existía solo unos años atrás. ¿En serio? Su rostro aparentemente se transformó en una mirada petulante. ¿No te importa que pruebe esas defensas entonces? Harry mantuvo la mirada inocente en su rostro. Por supuesto, creo que entendí bastante bien los conceptos básicos. La varita de Sirius salió disparada de su funda a su mano. No digas que no te advertí. Me obligaron a aprender legilimancia a un nivel aceptable cuando todavía estaba en la escuela, cortesía de mi padre, Legilmens.
Pasó un minuto de silencio, hasta que Harry rompió el silencio, aún manteniendo su inocente máscara facial. ¿Quizás fallaste el hechizo? Sirius se sonrojó, recordando haberlo alardeado hace un momento. Hermes, solo que, Azkaban le pasa factura a la persona, se concentró más y lanzó el hechizo unas cuantas veces más. Después de fallar tanto, cambió a hechizos más oscuros, pero Harry no pestañeó. Ya había visto a Albus usarlos y ya tenía contramedidas en su lugar, aunque su mirada inocente se estaba rompiendo cuando le resultó difícil reprimir la risa al ver a su padrino tan nervioso, se concentró nuevamente en sus escudos y decidió hacerle una broma. Unos minutos después, Sirius sonrió radiante. Finalmente estaba dentro de la mente de Harry, había docenas de estantes llenos de libros y sonrió y caminó, tomando uno al azar. Estaba en blanco. Se frotó los ojos y tomó otro, en blanco nuevamente. Comenzó a tomar libros al azar, tratando de encontrar algo, pero todos los libros estaban en blanco. Orgulloso de las defensas de su ahijado, todavía no estaba dispuesto a rendirse. Murmuró un hechizo dentro del paisaje mental que le permitió encontrar pensamientos superficiales. Pronto encontró un libro que era bastante más pequeño que los demás. Lo abrió con entusiasmo y fue recibido con un texto en el interior. Emocionado, comenzó a leer. Mis defensas mentales son bastante decentes, ¿no lo crees, Sirius? Maldijo y pasó a otra página. Sin embargo, las mismas palabras se repetían, aparentemente en todo el libro. Pasando a la última página que debería contener los pensamientos actuales de Harry, vio un mensaje diferente. Entonces, pasé la prueba. En cuanto leyó eso, sintió que se alejaba de la mente de Harry y se despertó afuera, escuchando ya la risa del niño. Sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras abrazaba al niño. Estoy muy orgulloso de ti, Harry. Agitó su varita y un trozo de pergamino apareció en su mano. ¿Qué le pasó al chico? Aquí lee esto, entonces podrás encontrar este lugar sin mi ayuda. Le pasó una nota con la dirección completa que Harry memorizó rápidamente. Siempre serás bienvenido aquí. El abrazo de despedida duró un rato, pero finalmente Harry se fue y caminó de regreso a la parada de autobús. Tomó el autobús Muggle a otro distrito, por si acaso, luego convocó al autobús noctámbulo para viajar al callejón Diagon, donde se encontraría con su amigo de Slytherin para otro largo viaje en autobús. Cuando llegó otro día, Harry subió emocionado al autobús noctámbulo hacia el callejón Diagon. Hoy por fin comenzaría sus clases y hoy era el día en que visitaría a Neville. Al llegar a las clases de artes mentales, conoció a alguien a quien nunca quiso volver a ver, incluso después de una década de aislamiento. Draco Malfoy. Como si reflejara sus sentimientos, una mirada de odio apareció en el rostro de su némesis. Potter. ¿Qué estás haciendo aquí? El chico dejó escapar un suspiro. Estoy aquí para ver si vale la pena asistir a las clases de artes mentales, verte allí me hace querer cancelar la inscripción. De alguna manera eso ofendió a la rubia. Cuando mi padre se entere de esto. Silencio. Un anciano encapuchado entró en la habitación, su voz autoritaria llena de poder interrumpiendo la pelea infantil. Controla tus emociones, joven Malfoy, si tu padre se entera de esto, se sentirá decepcionado por tu falta de habilidades en oclumancia sobre el control de las emociones. Draco se sonrojó y bajó la cabeza. En cuanto a ti, el profesor miró la nota en su mesa, que enumeraba los detalles de inscripción del estudiante más nuevo. Potter, veamos qué tan buenas son tus defensas actuales. Él simplemente miró al chico y Harry pudo sentirlo. Ese tipo estaba casi al nivel de Dumbledore. Unos minutos después el anciano habló de nuevo, admito que estoy muy impresionado, ¿estás listo para aprender los conceptos básicos de legilimancia? Ten en cuenta que solo enseñaré a leer pensamientos superficiales, otras formas de legilimancia son ilegales, aunque si eres realmente apasionado o talentoso podrías aprender sobre ello uniéndote a aurores, magos de golpe, sanadores mentales o al departamento de misterios después de obtener éxtasis decentes. Hizo una pausa, notando que el joven Malfoy se veía bastante celoso y escuchaba cada una de sus palabras ahora, ten en cuenta que se necesitaría un juramento mágico para nunca usar esas habilidades contra la ley antes de progresar más allá de lo básico. De alguna manera, Draco tenía una mirada satisfecha en su rostro. Nuestra casa Malfoy tiene bastantes libros sobre el tema, no necesitaré ningún juramento. El instructor le dirigió una mirada severa. Y eso es ilegal, la única razón por la que aún no estoy denunciando a tu familia ante las autoridades es por el favor que le debo a tu padre, ten en cuenta que incluso si aprendes trucos más avanzados como la manipulación de la memoria, no será un buen augurio para ti. Incluso leer recuerdos pasados deja huellas, rastros, más aún al alterarlos.
Si hipotéticamente de alguna manera logras desenterrar suciedad sobre tu oponente, no se sostendría en la corte, a menos que hicieras el juramento mágico de nunca usar esas habilidades contra la ley, de lo contrario, el acusado podría simplemente alegar que plantaste recuerdos falsos en cualquier secreto que descubras. El entusiasmo de Draco se atenuó un poco, mientras Harry escuchaba con gran interés. Aún así, fue Malfoy quien interrumpió al maestro una vez más. Yo también quiero aprender Legulei. El viejo mago lo miró con severidad y, después de reflexionar un momento, sonrió levemente mientras se dirigía al chico grosero. En cuanto a ti, Malfoy, si aún puedes defenderte del señor Potter al final de la semana, consideraré enseñarte los conceptos básicos también. Draco parecía muy entusiasmado, pero no sabía contra quién estaba. Aunque Harry no conocía el hechizo, observó cómo funcionaba miles de veces, gracias al maestro de la legitimación Albus Dumbledore. Lo que sin duda le permitió conocer la intención requerida para el hechizo de lectura de pensamientos superficiales. Harry todavía no sabía si era su talento o la falta de él de Malfoy, pero al final de la lección ya podía leer algunos de los pensamientos superficiales de Malfoy. Era una magia extraña, por así decirlo, al captar la atención de su oponente y agitar su varita en un patrón simple, podía ver un solo libro donde se estaban escribiendo los pensamientos, pero la mayoría de las palabras todavía estaban borrosas y no podía pasar las páginas, lo que según el instructor vendría con un poco más de práctica. El instructor incluso prometió enseñarle al niño una versión sin varita del hechizo de pensamientos superficiales, pero solo si primero dominaba el hechizo con la varita. Incluso con las quejas de Draco, Harry todavía estaba bastante contento con la experiencia de la lección en general y esperaba con ansias las lecciones futuras. Tenía duelo en la mañana y apariciones en la tarde, lo que le daría una compañía más agradable que hoy, bueno, asumiendo que Malfoy no tomara esas clases también. Felizmente salió del callejón para tomar el autobús noctámbulo. Tenía que visitar a un amigo. El autobús noctámbulo se detuvo y Harry saltó, luego pasó unos minutos hurgando en su baúl de bolsillo hasta que encontró la planta exótica, el regalo de Neville, que afortunadamente todavía estaba viva. Luego, con el regalo en la mano, caminó hacia la mansión Longbottom. Era un edificio bastante grande, de 5 pisos, y aparentemente tenía un techo plano, lleno de invernaderos. Caminó hacia adelante, pero se detuvo cerca de la puerta. De alguna manera podía sentir algo como un campo de fuerza que protegía el lugar. Recordando las instrucciones de la carta, golpeó la puerta 3 veces y esperó. Unos minutos después una anciana abrió la puerta y lo miró con una mirada severa. ¿Quién eres? Soy Harry Potter, amigo de Neville, ¿me equivoqué de casa? Así, entra Harry. Ella todavía miraba al chico con sospecha, varita en brazo, pero tan pronto como pasó la puerta se relajó y una sonrisa apareció en su rostro. Perdón por el saludo frío, hasta que pasaste las salas anti-multijugos no pude estar segura de que eras quien parecías y decías ser. Soy Augusta Longbottom, bienvenido a la mansión Longbottom. Harry sonrió en respuesta. Se preguntó si la casa de la familia Black también tenía pupilos similares. Hola de nuevo, señora Longbottom. Sígueme, Neville está jugando en invernaderos como siempre, estoy segura de que estaría emocionado de recibir un espécimen tan raro y exótico como este. Miró la planta en las manos de Harry, si tan solo la cuidaras adecuadamente, la pobre no duraría más de un día sin un cuidado adecuado. Harry solo se sonrojó mientras caminaba, definitivamente no tenía idea de qué era esta planta y cómo cuidarla, incluso el nombre solo lo recordaba gracias a sus habilidades de oclumancia. Pronto subieron todas las escaleras y llegaron a la cima del tejado, donde Harry ya podía ver a Neville silbando mientras desmalezaba una especie de planta que Harry nunca había visto antes. El ruido de los pasos alertó al muchacho y levantó la mirada, sus ojos brillando al reconocerlo. Harry. Es bueno verte, ¿eso que estás sosteniendo es un asfodelo azul? Harry saludó y le devolvió la sonrisa. Es bueno verte también, esto de aquí es un regalo para ti, si el comerciante no me estafó debería ser un asfodelo azul. Caray. Siempre quise intentar cultivar la variedad azul, quizás incluso intentar cruzarla con las rojas si encuentro alguna a la venta en Egipto. No es una planta autóctona de Gran Bretaña, por lo que algunas variedades son difíciles de encontrar. Gracias, Harry. El niño tomó el regalo y lo plantó con cuidado en una maceta cercana, luego se giró hacia Harry y se sonrojó. Te daría un apretón de manos como saludo, pero ¿sabes? Miró su atuendo, su ropa estaba embarrada y sus manos estaban tan sucias que apenas se podían ver destellos de piel real debajo.
Madame Augusta simplemente resopló, eres el heredero Longbottom y saludarás a tu amigo apropiadamente, agitó su mano y de alguna manera toda la suciedad desapareció, las manos de Neville incluso brillaban por lo que de alguna manera sintió la necesidad de explicar, desafortunadamente, la suciedad mágica requiere algunos hechizos de limpieza fuertes, así que no te preocupes por los destellos. Ahora Neville, reluciente de limpio, dio un paso adelante y le dio a Harry un amistoso apretón de manos y un breve abrazo, luego condujo al trío de personas al salón de invitados. Allí se sentaron, disfrutando de algunos bocadillos e historias de su vida diaria de verano, luego algunas historias divertidas de Hogwarts, a las que incluso Augusta se unió de vez en cuando. Harry se sorprendió al saber que, de hecho, ella conocía a sus padres y abuelos, lo que la llevó a traer álbumes de fotos viejos y aún más antiguos para que Harry los hojeara. Ya había visto la mayoría de las fotos de sus padres allí, Hagrid le regaló un álbum con ellas, pero las de sus abuelos eran algo nuevo, así que pasó bastante tiempo mirándolas, con algunas lágrimas en los ojos mientras escuchaba las historias de Augusta. Como también estaban los padres de Neville en la mayoría de las fotos, el niño también estaba escuchando y, de alguna manera, parecía incluso más triste que Harry. Finalmente llegó el momento de separarse. Harry fue llevado fuera de la mansión, donde se despidió de Neville y su abuela, antes de partir para tomar el autobús noctámbulo una vez más. Neville tenía que hacer algunas maletas y prepararse para su viaje de vacaciones, lo que fue bastante trabajo incluso con la ayuda de la magia. Asegurarse de que todas las plantas sobrevivieran a su ausencia fue una tarea ardua. Harry tomó otro autobús noctámbulo para ir al callejón Diagon. Estaba disfrutando mucho de esas charlas vespertinas con Daphne, durante los recorridos panorámicos que hacían todos los días, y estaba deseando pasar más tiempo con ella mañana, cuando tomarían juntos sus clases de aparición. Fin del capítulo.